yo no sé si es políticamente correcto lo que voy a decir, quizá no, que cuando hablas con personas muy divergentes, pero hablas aisladamente con cada uno, todos dicen lo mismo. Claro. O sea, tú vas al ecologista más radical del mundo, de estos tal, y le sientas con una caña y dices, espera, a ver, chaval, o chavala, el agricultor tendrá que salir para adelante. Y dice, Claro. claro, claro, claro. Y dice, joder, pues vamos a instrumentalizarlo. Y vas al más radical de nuestros ganaderos desaforados y le dices, pero hombre, esto habrá que conservarlo, ¿no? Y dice, claro, claro, claro. Con lo cual, estamos magnificando la diferencia a veces Eso entre es. colectivos que en el fondo, cuando quitas el ruido, el humo, la furia, están diciendo exactamente lo mismo. Claro, o sea, que al final yo creo que igual es un poco un tema de comunicación Hay un tema de comunicación muy claro, un tema político y hay un también. tema político de radicalización del lenguaje, del estilo. Exacto. Es decir, no podemos radicalizar los criterios. Baby, can't you hear my call? Is it loud enough? You don't wanna fall. I can't stand. Bueno, ¿Qué hacemos aquí? eso digo yo. ¿Qué hacemos aquí, Jesús? Pues la ¿Y verdad que no dónde lo sé. estamos? Sí, sí. Bueno, tú sabes dónde estamos, ¿no? Sí. Claro, claro. Hombre, este es el cañón del Río Dulce, que estamos muy cerquita de Pelegrina, que era donde tenían, como quien diga, el campamento base del rodaje del Hombre y la Tierra, el equipo del Hombre y la Tierra. No nos tienen para disfrutar el lugar, ¿verdad? Quieren que hagamos otra cosa. Eso es. Vamos a Tienen- empezar, tú me tienes que empezar contando en qué andas metido. Esto es muy sencillo. Yo ando metido en lo de siempre, en procurar que la gente en el campo viva un poquito mejor y que la naturaleza se conserve y estas historias. Un rollo de 40 años que no se acaba. A veces cambia de forma, a veces es de una manera, a veces de otra, Claro, porque pero tú has sigue siendo el estado mismo. desde en Yo parques, estuve en parques muchos años, 25 años, al pie del cañón además en Doñana, al pie de Cañón en Doñana, luego en el en ministerio el Ministerio, luego en Desarrollo Rural y ahora en Traxa. y ahora en Traxa. O sea, fíjate. Y en Traxa cuéntame un poco, porque yo, a ver, conozco Traxa como un poco la subcontrata de lo público para ejecutar diferentes proyectos sobre el territorio. Pero básicamente, o sea, ¿quiénes sois? ¿Cómo funcionáis? Es una máquina muy rara, muy interesante y muy rara y además sorprendente. Es la única entidad pública que existe en España que pertenece al mismo tiempo al Estado, a todas las comunidades autónomas, a las diputaciones, a los consejos, a los cabildos y a las ciudades autónomas. Y es una empresa, pero no es una empresa, porque forma parte de la estructura de la administración. Entonces la administración le puede encargar cosas directamente, que son órdenes. Pues hazme esto, hazme lo otro, hazme lo de más allá. Y bueno, pues es un instrumento para la ejecución de actuaciones en el medio rural, para la mejora de la calidad de vida de la gente y para hacer muchas cosas que a veces me sorprenden. No sé qué está volando por ahí, pero no es un buitre. Ah, es un milano. Mira, debe ser un milano. Hay que ver la cola. Cuando Sí, damos la yo cola... creo que es un milano. Uy, no, ¿eh? No es un milano. Por la cola no. ¿Eso qué es? Ah, un es ratonero. blanca. Esta es una... Es un ratonero, ¿no? No sé, en un Sí, momento sí, dado una sí. calzada. No, Pero la cola no es de calzada. No es un ratonero. Sí. Es un ratonero que el pobre está que no aguanta el viento, porque Sí. aquí hace un viento de narices. Sí, es que ahora con estos calores... Pero y una pregunta, y desde Traxa debe de ser complicado esta filosofía que tú tienes, que yo creo que tú, no sé, o sea, para mí eres un poco punta de lanza en esa visión de maridaje entre desarrollo rural y conservación de la naturaleza, ¿no? De encontrar ese equilibrio. Es cierto, pero no es más complicado que lo que haces tú, que también eres parte de ese maridaje. O sea, si al final dicen que esto es un diálogo entre gente que es muy distinta y en el fondo somos iguales. No, de filosofía Nos dedicamos a lo mismo, muy nos dedicamos a lo parecidos, mismo. haciendo desde diferentes... Pero, claro, pero desde Traxa, ¿cómo puedes influir tú en eso, en que se haga con ese equilibrio? Bueno, tú haces cosas y entonces cuando haces cosas procuras imponer criterio. Es decir, yo creo que uno de los problemas que tenemos en el medio rural es que hay muchas razones, aunque hay una única verdad, hay muchas razones distintas que la alimentan.
O sea, tiene razón el ganadero que tiene problemas con que no le salen las cosas, o que los lobos le matan el ganado, tiene razón el ecologista que quiere que se conserve la naturaleza, tiene razón el residente rural que ve que no tiene unos servicios pero que quiere, tiene razón el señor que nunca está en el campo pero que quiere que se conserve. Pero todas esas visiones a veces tienen el problema de que cuando se ponen juntas o amplías la perspectiva y pasas del microscopio al macroscopio, o aquello no se ve bien. Claro. Y este es un problema que desde la buena voluntad mucha gente tiene. O sea, cuando tú trabajas con gente que estamos en este negociado, mucha gente muy bien intencionada no pone el macroscopio sino el microscopio. Entonces, pues yo ahora desde atrás a toda mi vida, pero como tú, lo que tratamos es de poner el macroscopio, Claro. y decir, mire usted, aunque usted vea esto así y tiene razón, oiga, es que la verdad no es solo su razón, es la suya, la de este señor, y si no nos ponemos de acuerdo, pues al final esto va mal, ¿no? No, claro, Esto va claro. mal. Pero estamos en una España y en un mundo, porque yo creo que se puede trasladar al mundo cada vez más polarizado. Estamos en un momento complicado, malo, ¿eh? sí. Sí. Además yo, fíjate, después de 40 años en esta batalla, un poco culpa de tu padre, que en fin, que hay una generación entera que nos Sí. dedicamos a estas cosas pues, por culpa de tu padre, en el mejor sentido de la palabra culpa, a veces tengo la sensación de que algo no hemos hecho bien, Sí. es decir, porque cuando descubres discursos que parecían olvidados hace 40 años, o cosas que entendíamos superadas, o a veces esta dificultad de convivencia entre cosas que dices, joder, pero si llevamos 40 años diciendo que ustedes, que venga, hombre, si es perfectamente compatible, pónganse de acuerdo, y volvemos otra vez la burra al trigo, y otra vez, dices, algo hemos hecho mal, ¿no? No, Algo hemos está hecho claro. mal. Y luego es verdad que llevamos unos años muy complicaditos, ¿no? Sí. Yo creo que este recién estrenado siglo, bueno, ya no tan recién, pero es un siglo de muchísima incertidumbre, muchos frentes abiertos. Y lo curioso es que frente a estos retos que tenemos, como el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Pero también una crisis económica subyacente que a veces aparece y a veces parece que pasa, pero que está ahí, ¿no? También esa incertidumbre, esa globalización, que estamos dando marcha atrás en algunos sentidos por la crisis energética y por diferentes temas. Y claro, esto a mí lo que me sorprende es que para afrontar estos retos que no tengamos un discurso más unificador, o sea, que al revés, que lo que estamos viendo Que es, pero fíjate en Estados Unidos, fíjate en Francia, fíjate en Inglaterra, fíjate en la Unión Europea, que era un proyecto tan pero- esperanzador y que sin embargo también... Pero ¿sabes lo más tremendo de esto? Yo no sé si es políticamente correcto lo que voy a decir, quizá no, que cuando hablas con personas muy divergentes, pero hablas aisladamente con cada uno, todos dicen lo mismo. Claro, O sea, tú vas al ecologista más radical del mundo, de estos tal, y le sientas con una caña y dices, espera, a ver, chaval, o chavala, el agricultor tendrá que salir para adelante. Y dice, claro. claro. Y dice, joder, pues vamos a instrumentalizarlo. Y vas al más radical de nuestros ganaderos desaforados y le dices, pero hombre, esto habrá que conservarlo, ¿no? Y dice, claro. Con lo cual, estamos magnificando la diferencia a veces Eso entre es. colectivos que en el fondo, cuando quitas el ruido, el humo, la furia, están diciendo exactamente lo mismo. Claro, o sea, que al final yo creo que igual es un poco un tema de comunicación Hay un tema de comunicación muy y claro, un tema político y hay un también. tema político de radicalización del lenguaje, del estilo. Exacto. Es decir, no podemos radicalizar los criterios. Claro, pero mira, y ahora vamos a sacar un tema espinoso, ¿vale? Porque yo creo que tú y yo podemos hablar a calzón Sí, quitado. sí. Pero yo, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? De cómo se deberían de hacer las cosas y por no cometer los mismos errores, teniendo como referencia, ya que estamos hablando de mi padre, pues lo que pasaba en España en los años 70. Parece que ese fue un punto de inflexión para el lobo, para el Canis Cierto. lupus que tenemos aquí en España. Y efectivamente ahí es cuando tocó fondo la población en los años 70 y empezó poco a poco a remontar. Entonces, ¿tú crees que ha sido una decisión acertada el que haya pasado a ser una especie protegida en toda la península ibérica? Pues mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre la música y el ruido? Pues que uno... El tiempo. El tiempo. Si tú manejas los tiempos, Haces música. escucha la novena de Beethoven. Si tú no manejas los tiempos, oyes un guirigay Ruido. brutal. Ah, Entonces, muy bueno. yo vengo de la conservación, entonces a mí me parece bien proteger al lobo como conservacionista. Sí. No puedo decir otra cosa porque sería contradictorio, pero también entiendo perfectamente a ese ganadero o a esa sociedad rural
que ha crecido con el miedo al lobo y que ha crecido con el odio al lobo. O sea, mi padre era pastor a los 14 años en Soria, y mi padre, la palabra lobo, pues era un tal. Creo que, evidentemente, el animal hay que conservarlo, pero hay que hacer mucha pedagogía. Y a veces no se trata de avanzar deprisa, se trata de avanzar bien. Exacto. O sea, a mí me parece, yo no sé, a lo mejor dentro de 5 años opino lo contrario, pero me parece que toda la polémica que hemos generado, al lobo no le viene bien. No, desde luego que No no. le viene bien. Y luego diré otra cosa, y a lo mejor es políticamente incorrecto. El lobo es una especie que hay que gestionarla, hay que manejarla. Es decir, esto no es Siberia, esto no es los bosques de taiga de Canadá o Laponia, que incluso en Laponia tienen problemas también con los renos y tal. Efectivamente. Es decir, este es un ecosistema, joder, esto que vemos que es maravilloso, esto no es natural. No, antropógeno, claro, hay una es influencia humana clarísimamente. De la actividad humana, de la naturaleza, de buscarnos la vida unos con otros. Y entonces esto está sometido a gestión. Entonces ninguna especie que ocupa esa posición en la cadena trópica, podemos pensar que no puede ser manejada. El lobo en España pues tendrá que ser manejado y gestionado para asegurar su conservación y para asegurar el equilibrio. Claro. Entonces, pensar que podemos renunciar a la gestión de una especie, pues me parece que... Y esa gestión, por ejemplo, ahora mismo tal y como está en el ESPRE, ¿no? Parece que tienen muchas dificultades, ¿no? Bueno, ahora mismo muchísimas, pero porque se supone que la comunidad autónoma es la que tiene que poner como una especie de aviso, ¿no? De tenemos un individuo problemático que ha hecho no sé cuántos ataques y tal. Y luego el permiso tiene que venir a nivel central y esos permisos son los que no se están dando. Pues, pero mi pregunta es, ¿quién hace esa gestión ahora con el amparo actual de la especie? Yo no sé si es la guardería de cada zona o... porque ahí no entra Traxa para nada, ¿no? No, por ejemplo. Nosotros no hacéis... fíjate, lo que estamos haciendo en un caso en Asturias es seguimiento de alguna población del lobo. Bien. O sea, marcar algunos ejemplares y ver cómo va. Es decir, yo creo que vamos a ver, el modelo de organización político-administrativa que tenemos, el territorio lo gestionan las comunidades autónomas y deben ser las comunidades autónomas las que estén tutelando la situación y debe ser su personal el que esté evaluando la cosa, ¿no? Es decir, pero yo voy un poquito más atrás. Es decir, no podemos pensar en estos momentos, de verdad, que una especie cualquiera, fíjate, no te voy a, los buitres leonados que están aquí igual, no puede ser objeto de gestión. O sea, y esto no es por prepotencia egocéntrica de somos los dioses de la galaxia, nos ha hecho Dios a nuestra imagen y semejanza, no, sino simplemente porque tenemos la obligación de aprender a convivir. No, está claro. Tenemos la obligación de aprender a convivir. Está claro. Y entonces una especie... Pues tiene que ser gestionada. Sí. Una especie, estoy hablando del lobo, el oso, pero dentro de poco hablaremos del oso. O sí. sea, el lince que ahora despierta todas las simpatías, sí. porque efectivamente pues hemos conseguido sacarlo de la extinción y además es un gatito que a todos nos enternece. El otro día me mandaron un vídeo de una hembra con una cría en la escalera de entrada al Palacio de Mudela. ¡Ostras! Luego te la enseño. ¡Qué maravilla! Bueno, te la enseño. Bueno. Lo que pasa es que con el sol no sé si la vamos a poder ver. No sé si la vas a ver, pero yo te la enseño. Pero mira, mientras la buscas, te voy a comentar yo un poco porque mi posición hay mucha gente que no la entiende en relación a esta nueva ley. ¿Cuál es tu posición? Pues mira, mi posición, y además se lo dije a la ministra. Qué espectáculo. Esto me lo tienes que mandar, ¿eh? Esta es la escalera de Mudela. Con el perrito de caza, porque es una finca de caza. Allá arriba hay una escultura de un perrito. Sí. Y aquí está la señora Lince con su cría. Bueno, me lo tienes que mandar, Lleva 2 años criando dentro del palacio. Bueno. Pues mira, yo mi posición hay mucha gente que no la entiende, sobre todo por llevar el apellido que llevo, pero yo creo que incluso mi propio padre, porque él en vida hay muchísimos testimonios de mi padre, que fue en la década de los 70 cuando de verdad nos jugamos que se extinguiese la especie, y una de las frases más conocidas que él dijo fue que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir. Y para él había que trabajar, y él hablaba siempre, ¿no? de la situación crítica de los ganaderos, de los pastores que estaban desapareciendo, sobre todo los que trabajan en extensivo, con razas autóctonas, y la situación crítica del lobo. O sea, ponía esas dos caras de la moneda. Y yo creo que a mi criterio es, sobre todo con el trabajo que hemos hecho desde la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y luego posteriormente, el trabajo que hemos hecho con el medio rural, con ganaderos, con diferentes medidas de disuasión, la implementación, porque no funcionan todas en diferentes sitios, con diferentes ganaderías, con diferentes características, y hemos llegado a muchos consensos, la verdad, ¿no? Entonces se puede trabajar, como tú dices, con todos los sectores,
cuesta, es un trabajo que hay que hacer enormemente didáctico, de muchísimas reuniones, de mucha paciencia, donde todo el mundo tiene que ceder, pero se pueden llegar a puntos, a consensos. Una limoche. Sí, sí, es que aquí Allí está, allí lo ves, va a salir en el horizonte. Ahí está, al borde de la peña. Ahora sale, esa manchita, eso es una limoche. Sí, sí, sí. Mírale blanquito por debajo. Sí, sí, esta es una zona de alimoche, sí. Bueno, Ahí está. el caso es que, pues que es una pena, ¿no? Que a mí me parece que el haber puesto esto de repente, cuando la cosa no iba mal en el sentido de que la población estaba estable, o sea, es una Y- población estable al norte del Duero. Y eso ha generado una polémica. Luego también se ha hecho muy de arriba abajo, porque al final tú has visto la reacción de muchas comunidades autónomas. Y el ruido que se genera termina por no beneficiar no. a la especie. Porque claro, el mayor problema para el lobo son las medidas ilegales de control, como puede ser el veneno, que vuelve otra vez al monte, como puede ser, bueno, pues el furtivismo, etcétera. Y tú que has estado en Asturias sabes muy bien cómo es un tema que solivianta si no se cuenta con un cierto consenso, o por lo menos se percibe un esfuerzo por aterrizar el tema y hacer partícipe a todo el mundo. Pero- Desde la caza, el mundo cinegético, al mundo ganadero, por supuesto, el conservacionista o el ecologista, ¿no? Entonces, a mí me ha dado mucha rabia porque he percibido que hemos dado pasos atrás, ¿no? De todo lo que habíamos ido ganando, de esos consensos, de esas conversaciones, y de repente ha venido, y lo he hablado con la ministra, ¿eh? Y yo le dije, mira, yo creo que no te han asesorado bien, porque es un objetivo al que yo también quiero llegar en última instancia, y creo que ese es el objetivo, pero es algo que el tempo tú lo has definido fantásticamente bien. No era el momento, ¿no? Y creo que ese era el objetivo al que llegar después de haber dado muchos pasos. Y luego, yo creo que yo apuesto por las cosas simples. Y creo que las cosas tienen que ser simples. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora mismo para esto? Sí, O sea, como país, como sociedad. sí, Pues básicamente una cosa muy sencilla. Que esto siga existiendo, que siga estando ahí el alimoche, el buitre y tal, y que la gente también siga existiendo y siga viviendo bien. Y que exacto, la gente sea feliz. exacto. Entonces la premisa, o sea, es decir, eso como objetivo de sociedad. Luego yo a título particular soy muy ecologista y prefiero al buitre, pero esa es mi opción personal, ¿eh? Sí. Y cuando me jubilo me vendré aquí a ver exclusivamente esto. Pero como responsabilidad social, Sí, nosotros tenemos que conservar el territorio y tenemos que conservar la gente que está ahí. Y eso significa hacer una apuesta de equilibrio. exacto. Y eso significa que cuando tú, desde arriba, puedes hacer cosas, tienes que hacerlas de manera que desde abajo no se te dé la vuelta. Eso Y es. que la gente de abajo pues lo comprenda. Y entonces, ¿qué nos encontramos con el territorio rural? Pues, ¿qué nos encontramos? Pues mucho desencanto. Claro, Pero no nos vamos a exacto. engañar, es decir, durante décadas hemos estado diciendo que el territorio rural es un desastre, que hijo vete de aquí, que los que se quedan son los tontos. Entonces hay una cierta sensación de desencanto. Sí, de Y desprestigio y de patio trasero, ¿no? Sí, En los sí. años 40, por narices tenía que repoblar con pinos, aunque no me gustaba. En los años 60, por narices tenía que hacer embalses, aunque no me gustaba. En los años 90, pues por narices me tenían que pasar autopistas. Y en los años 2020, pues tengo que poner aerogeneradores. O tengo que Que esa poner es otro, fotovoltaicos. ese es Sí, otro pastel. Pero la sensación que sigue teniendo el territorio es el de siempre. Usted me utiliza, Sí. pero no me pregunta. O si me pregunta tan poquito y tan mal y en un lenguaje tan extraño. Mira, nos lo acaba de decir el cámara. Bajar el nivel porque no van a entender. Ya, Y eso nos pasa a veces a la gente que desde nuestra perspectiva somos incapaces de entender que el territorio, que la gente, pues habla otro lenguaje. Entonces, construir territorio significa hacer nudos Sí. en la cuerda. Esto sí. es como hacer la lana. ¿Cómo se hace la lana? O la seda. Pues tú coges los gusanos de seda, bates aquello y luego vas tirando y vas consiguiendo que se Que salga el entrelacen hilillo. y que se entrelacen unos con otros. Sí, Entonces, por mucho que el hilo sea muy puro, si no conseguimos entrelazar las briznas de seda unas con otras, esto no va a funcionar. claro. No, y además es que es algo Esto que no va a perjudica funcionar. también Y además, la relación claro, ciudad, Evidente. mundo rural, Evidente. que yo creo que es un tema muy importante hoy día. Y luego ocurre lo peor.
y es que aparecen los extremismos y los radicalismos. Exacto. Y aparece una gente Que se aprovecha que se del aprovecha, desencanto que se aprovecha del desencanto y que para es muy sacarle rédito populista, político. y que es muy demagoga, Exacto. y que es muy sectaria, y que al Y que es final muy peligroso. y que es muy peligroso Sí. y que se aprovecha de esa sensación de insatisfacción. Y ahí ya, cuando entra eso, es muy difícil darle la vuelta, Claro. porque no nos vamos a poder hacer. Pero como todo en la vida, Jesús, de aquellos polvos vienen estos Claro. lodos. Es decir, es muy fácil culpar al que aprovecha y para tratar de sacar un rédito político y atiende a ese desencanto de una forma además populista, como dices tú, porque luego cuando se toca a poder cambia el discurso Evidente. radicalmente, porque hay muchas cosas que no son reales y no son pragmáticas, pero al final sí que es verdad que tenemos que atender, oye, ¿cuál es el problema aquí? Vamos a ver, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos haciendo bien y orientando bien, pues por ejemplo, el Pacto Verde Europeo o la nueva ley de restauración ecológica, que a mí me parece que es una maravilla, que es espectacular, pero tenemos que venderla pero muy bien, hay que articularla Claro, muy claro, bien. claro, Entonces, claro. ese es un reto que para mí es el que tiene que asumir lo público. Y lo público se puede ayudar Claro. también del tercer sector, de las ONGs, que yo lo conozco muy bien, tú también, pero que tenemos unas ONGs en este país maravillosas, con gente totalmente vocacional, y que hay que trabajar más juntos, hay que apoyar más y ver de qué manera se pueden tejer esos nudos y hacer esos hilos, pero entendiendo bien cuál es la realidad de ese mundo rural, no imponiendo desde el mundo urbano, porque eso al final es también esa visión central de ministerio, ¿no? De llegar y decir, pues legislativamente Pero eso no puede ser. no Eso puede no ser, funciona. no puede ser, Jesús, no Eso funciona, no funciona. Y tú has porque hablado das marcha atrás. de la ley de restauración, que todos entendemos que es una posibilidad, pero a todos nos da miedo que se malentienda o se malinterprete. Es decir, todavía estamos pagando, y digo pagando, los lodos de cuando se declaró la red Natura, quizá una escasa, por no decir insuficiente, limitada, a pesar del esfuerzo de la gente que lo hizo, que no se trata de criticar, capacidad de convencer al territorio que aquello era bueno. Y nos encontramos que 40 años después todavía como que no acaba de entrar. Si ahora de pronto caemos sobre el territorio algo que es bueno, pero que alguien puede decirles, no, esto supone que ustedes en el 70% del territorio no van a poder hacer nada, Claro. nos hemos muerto. No, desde luego, Nos pero hemos ¿y por muerto. qué no se invierte más en divulgación, por ejemplo? Pues no O sea, lo hay sé. muchos grandes profesionales Pues- de la divulgación pues que no lo pueden sé. ayudar a aterrizar Porque- este tipo de porque cosas es y que- a generar claro. foros de debate, ¿no? Y hacer que esto sea mucho Pero- más participativo. Entonces, que no- para mí es uno de los grandes es que- problemas es que hay de la varios- transición. Yo creo que el problema que tenemos es que los niveles de la divulgación, es decir, divulgación es hacer lo que hacía tu padre, lo hacía espléndidamente, pero hay un nivel de divulgación que todavía no conseguimos, y es llegar al pueblecito ese de ahí abajo, Sí, estar un día sí y otro también, hablando con los paisanos y convenciéndolos, y que al final la divulgación la hagan los paisanos unos con otros. Y eso Bueno, no lo claro. hemos conseguido. Bueno, Eso claro. no lo hemos conseguido. O sea, todavía. pero hay muchas ONGs, Jesús, en el territorio que cogen, a lo mejor no en ese pueblecito, pero sí en Sigüenza, por ejemplo, en una población más grande. Y se hace un encuentro, imagínate que se hiciera aquí Sí. un encuentro, una mesa, para hablar de la llegada del lobo a esta zona, por ejemplo, que lleva muchísimo tiempo sin presencia de lobos, ¿no? Y te trae esa gente, sabes que va a haber, no el conservacionista de toda la vida a darte lecciones o el representante de la administración, sino que además va a haber una asociación de cazadores, va a haber una asociación de ganaderos, va a haber una representatividad con la que la gente se pueda sentir identificada. Pero fíjate, por ejemplo, lo que ha ocurrido a raíz del COVID. Y tiene que ver con esto urbano y rural, que es. Bueno, hay gente que se apunta a volver al medio rural. ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque el teletrabajo lo permite, hay buenas comunicaciones, además es mucho más barato la vivienda, etc. Y sin embargo hay algunos ejemplos de absoluta inadaptación. O sea, Sí. en Francia, que han tenido que sacar una ley diciendo que los gallos pueden cacarear a las 3, a las 5 de la Que madrugada. parece mentira. Que parece mentira, ¿por qué? Porque había un sector de población que se había instalado ahí con la sensación de que volviera a la naturaleza y que volviera al campo y que iban a integrar lo urbano con lo rural, que sin embargo a las 5 de la mañana no podían consentir que el gallo Pues oiga, pues ese no cacarease, vale, ¿no? ese tiene que Claro, saber. Es que por entonces, eso también hay que hacer divulgación yo- en ciudad. ¿Qué es el campo? ¿Qué Porque es? es que además un vivimos pueblo? en una situación muy curiosa, vivimos en un mundo, en una población rural que quiere, que más yo creo que es por donde tiene que ir el tema, una población rural que quiere ser urbana, o sea, quiere parecerse lo más posible urbano, y En una población servicios. urbana que quiere ser rural. Sí, Es decir, esto es increíble. sí, sí. Y sin embargo no somos capaces a veces de acercar esos dos mundos. Es decir, la aspiración de un modelo de cohesión territorial es que la gente pueda instalarse en cualquier lugar, en
cualquier lugar y desarrollar su proyecto vital sin unas cortapisas, tenga servicios, tenga calidad de vida. Eso es, Amazon ha hecho más por el mundo rural ya, que muchas otras actividades. Porque curiosamente. Amazon lo que da tranquilidad es que por la mañana, a las 8 de la mañana, te llega la botella de whisky esta que has pedido y que no hay en ningún sitio, pero te llega, Sí, te sí. llega. O la camiseta de no sé dónde, ¿no? Bueno, yo creo que necesitamos buenos ejemplos Sí. y necesitamos ejemplos de convivencia Se puede y hacer que las mucho más, cosas Jesús. funcionan, y Se que puede las cosas hacer funcionan. mucho más. O sea, yo de verdad creo que en divulgación es una de las mayores asignaturas pendientes de la transición Lo y se es, tiene que hacer con lo una es, planificación. lo Y es. la planificación para mí brilla por su ausencia, no solamente en divulgación, sino en implementación de esta transición. O sea, por ejemplo, el tema de las renovables. Yo estoy preocupadísima. O sea, yo soy de esas que no lo entiendo, porque yo doy conferencias sobre cambio climático, es a lo que me estoy dedicando ahora principalmente. O sea que, vamos, persona que más abogue por concienciar sobre el cambio climático y la transición que tenemos que hacer, pero estoy preocupadísima con la falta de planificación, con que se está haciendo el tema de las renovables en este país. Y la merienda de negros, que ya sé que políticamente no está bien visto decir eso, pero es que es así, o sea, es que no sé qué otro adjetivo decir, porque al final es un tema de mercado, del mejor postor, otra vez estamos como con la misma burbuja que tuvimos de la costa y del ladrillo, que tuvimos la famosa burbuja del ladrillo, y ahora lo estamos teniendo con las Si es que renovables. Y no puede ser, porque es que desde el punto de vista incluso climático, los ecosistemas, y tú lo sabes mejor que nadie, es la mejor tecnología que existe pero- como sumidero de dióxido de carbono. Entonces no puedes poner pero ¿sabes, placas en cualquier sabes cuál sitio es ni el problema? aerogeneradores en cualquier ¿Sabes sitio. cuál es el problema? Que Y por el propio medio rural como, también, ¿eh? cierto, que como país nos encanta lo grande. Es decir, si mañana llegamos y decimos, bueno, vamos a hacer un planteamiento minimalista de pequeños paneles solares localizados o tejados de los polígonos industriales Eso poco es. a poco y tal y no sé Eso es. qué, no nos sale. O sea, quiero decir, yo por cultura hacemos cosas grandes en España Ay, de verdad. y tenemos y nos sale el grandonismo. Yo no sé por qué, pero nos podría salir Pues otra será cosa por más complejo, pequeña, ¿no? porque es que no me lo puedo Porque de explicar. pronto, pues, y estamos muy orgullosos de nuestras grandezas, de nuestra primera ave, de nuestro tal. Entonces, cuando nos ponemos a hacer embalses, somos el primer país del mundo en grandes embalses. Cuando nos ponemos a hacer vías de alta velocidad, somos el primer país del mundo. Cuando nos podemos estar, y además lo hacemos deprisa, y estamos angustiados, y se nos acaba el plazo y estas cosas. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que acabar dependiendo del carbono y tenemos que ir a una economía basada en las renovables, y mucho más Totalmente. equilibrada, y esto de quemar piedras para calentarse, pues como muy antiguo, ¿no? Sí. Pero creo que todo eso hay que explicarlo mucho, porque, es decir, o sea, no se trata, es que esto es, o sea, no se trata de llegar lejos, se trata de llegar juntos, Exacto. se trata de llegar juntos. Y bien. Y bien, porque si llegamos lejos, o sea, quiero decir, si yo de pronto una mañana me pongo eufórico y me pongo a correr, a hacer determinadas cosas en la oficina y tira, pero no llevo a la gente que tengo detrás, no llego a ningún sitio. Claro. No llega a ningún sitio. Entonces, en este negociado de transformar la forma de convivencia con el territorio, de transformar el modelo energético, de ir a otra cultura, o entramos todos, no es por el aro, entramos todos por el arco de la gloria, Exacto. o si no es que no vamos a entrar, porque si una parte de la sociedad se desmotiva, si otra parte cree que esto es un cachondeo, otra parte dice que esto es corrupción, evidentemente, y que aquí se están forrando 4, otro se vuelve negacionista. Esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. No, y en ese sentido hay que Esto no tener va a mucho funcionar. cuidado también con el buenismo, que también está muy de moda ahora, de hay unos pocos que son los iluminados y hay otros pocos que son los malos. Bueno, O sea, claro, es que yo no hay en ni eso buenos, soy es muy que no hay ni crítica. buenos ni malos. A ver, Efectivamente. hay gente mala, Sí, a ver, Jesús, gente pero mala nos y- entendemos. pero- A mí me han preguntado muchísimo, por ejemplo, dónde se celebró la última cumbre climática y de la contradicción de que fuese un país que vive eminentemente del petróleo, y yo digo, oiga, pues no, porque es que a día de hoy seguimos viviendo eminentemente de los combustibles fósiles, y el hecho de que un país haya tenido la suerte, porque le ha tocado la lotería, de que esos yacimientos en un enorme porcentaje estén ahí y que vivan de eso y su economía se haya fundamentado en eso, no quiere decir que ellos sean los malos, son parte de un sistema que hay que cambiar todo el sistema en su totalidad. Y si dan ese paso en positivo, aunque luego hagan greenwashing,
el hecho de que haya cada vez más empresas que quieren hacer greenwashing, ya en sí mismo Sí. es un buen síntoma. Eso es como la... Claro, como porque decir, es algo que está cambiando eso ya. es como cuando se critica. Hay estructuras de reto demográfico, hay comisionados, direcciones generales, pero no hacen nada. Digo, no, cuidado. Aunque no hagan nada, se están haciendo. Es Sí. como los famosos parques de papel, ¿no? Sí, Que decía, se declaran y luego se gestionan. Bueno, yo prefiero que estén declarados aunque Eso no se es. gestionen, que hay eso que es. gestionarlos a que no estén declarados, ¿no? Exacto. Es un paso en la buena dirección. Bueno, el problema es que esto es un... A ver, esta es una cuestión muy compleja. Es decir, es que esto no es Pero sencillo. por eso hay que no es sencillo. planificar más Y- y hablar más. Claro, y no hay soluciones simples. Es decir, No, vamos a ver, no las hay. es que esto es muy complejo. Esto Claro. no es fácil. no Pero es más fácil. razón, por no es fácil. eso hay que hacer una planificación. Yo, por ejemplo, yo no entiendo cómo no se dice, vamos a aprovechar los impactos ambientales. Es que claro, es lo que tú dices, es que en la época del AVE teníamos una autopista aquí y un AVE a 10 kilómetros. Y entonces, No, claro, es crear unos impactos que hacen zigzag por todo el territorio y que al final separan y aíslan ecosistemas. Y ahora por lo que estamos trabajando es por esa conectividad más con el cambio Sí, climático. o proyectos, corredores o proyectos determinados que los partes en cachitos y entonces ya no hay que hacer evaluación ambiental. Exacto. O la hace uno a uno y otro a otro. y tal. Eso es, Bueno, eso es. hacernos trampas al solitario. Bueno, pues ¿no? no puede ser, no puede ser. Y- Y luego que los municipios también empiecen a percibir, o sea, cómo es que te llegue, porque tú tengas un no sé cuántas hectáreas y te den un dineral y vendas esas no sé cuántas hectáreas sin conocimiento prácticamente del municipio, que llegue una gran energética y sea para producir energía que luego se vierte a la red y al final lo consumen pues las ciudades, que son las que están chupando, que es una gran queja de los municipios. ¿No debería de haber alguna cláusula que diga que el municipio en cuya zona se está poniendo esa renovable, por lo menos se le va a dar un porcentaje de esa energía para hacer que Pues- sea más pues- localizada? pues por poner parecería- ejemplos, pues ¿no? parecería razonable, Exacto, o una parecería asamblea donde razonable, se dé a conocer. parecería O sea, yo creo que hay que democratizar en el buen sentido de la palabra mucho más este tipo de decisiones, que la globalización no vaya en contra de que haya una y- capilaridad, porque es precisamente por esa y globalización. jugar con periodos de tiempo más largos. Exacto. largos. Mira, yo estaba en Asturias cuando estaban con lo del túnel de Pajares, ¿no? Y el túnel de Pajares es un proyecto que se había, este del AVE que ahora ya está funcionando, y es un proyecto que se había hecho muy deprisa, pero que la obra no se acababa nunca. Sí, sí, Nunca. era una de esas. Una detrás de otra, una tuneladora encallada, un vertido, un acuífero cortado, y trajeron un experto planetario allí a dar una charla, que había hecho el túnel de San Gotardo entre Francia e Italia, creo que es el túnel de San Gotardo, entre Suiza e Italia, en los Alpes. Y le preguntaron que si no tenía algo que criticar a que allí llevaran 10 años con la obra del túnel de Pajares y que no estuviera acabada. Y el tipo dijo, bueno, no, ustedes no se preocupen, esto va a durar lo que tarda posiblemente hacer un túnel. Mire usted, un túnel normal tarda unos 20 años en estudios y unos 3 o 4 años en ejecución. Ustedes lo han hecho al revés, han estado 3 o 4 años en estudios, pero se van a tirar 20 años de ejecución. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, a veces en esta ansiedad que tenemos por transformar las cosas, quemamos etapas. Exacto. Y a veces no hay que quemar etapas, es decir, bueno, es que estoy... Y luego, porque además tenemos un condicionante, que es que hay presupuestos que hay que ejecutar y hay unos fondos que en junio del 26 tienen que estar ejecutados. Y tú dices, bueno, bien, una burocracia que me obliga. Y dices, bueno, ¿y para qué corro tanto? Claro. ¿Para qué corro tanto? Claro. O sea, O a no, lo mejor, oiga, vamos a gastar esos presupuestos, pero vamos a ir pasando por los estadios. Marcando los Es tiempos, decir, uno no claro. puede ser adolescente Marcando si antes los no ha tiempos, sido niño. O efectivamente, sea, hay que ir efectivamente. de Entonces, pasar por los... Y en estos temas, claro, es que esto que tenemos aquí enfrente tiene 100 o 200 millones de años. Sí, O sea, bueno. Estas rocas Sí, calizas, sí. que eran CO2 que estaban en la atmósfera, lo fijaron cuando estaban en el mar los corales y luego tiraron para arriba con la orogénesis alpina. Esto tiene 200 millones de años, claro, esto tiene su madurez. Entonces, a veces uno tiene la sensación de que nos atropellamos Sí. en resolver los problemas. Es decir,
los problemas se resuelven, pero por encima de resolver el problema en sí tienes que crear un contexto en que el problema sea resoluble. Sí, es que yo creo que una de las cosas en crisis precisamente es el tiempo. O sea, la falta de tiempo para todo, ¿eh? En la vida. Y la política nos impone unos ritmos terribles porque la persona que tiene una Pero ni siquiera ya la política, o sea, tiene que a nivel responder a un empresa, a nivel cómo funciona la economía, Pues es igual, esta tiene que responder sensación los números, de un crecimiento permanente y limitado, que es una de las Eso es. primeras cosas que hay que Eso cuestionar, y la Eso falta es. de tiempo. Y en ese sentido yo creo que tenemos mucho que aprender del mundo rural. Bueno, Porque en el es mundo que- rural hay otro tempo y hay es otra que- forma es que también habrá de que hacer decir en las algún cosas. momento que no se puede estar creciendo indefinidamente. Bueno, eso es lo primero, por supuesto. O sea, es que la Dice, economía es de las mire primeras usted, cosas que tienen una, que cambiar. Una cosa que parte de la premisa de que siempre tiene que estar creciendo, pues es que esto no es. No, choca con los propios límites del choca con planeta. el sentido común. Claro, Vamos a claro, ver, claro. Usted no puede estar creciendo. Llegará un momento que se estabilice y a partir de ahí surfee. Claro. Pero claro, esta pretensión que a veces tenemos de más alto, más fuerte, más Claro. rápido, más tal, más olímpico. Joder, las Olimpiadas están muy bien en París dentro de una semana. Pero es que la esencia, pero- la esencia del capitalismo es ese, Jesús, porque al final es el crédito, es la deuda, es tiene que haber crecimiento, porque si no hay crecimiento, entonces hay estancamiento o estanflación Claro. o estas cosas terribles Claro, que le pero- pasan a la economía. sí, No, pero entonces, Pero no lo convirtamos en un dogma. no, No lo claro, convirtamos en un pero o ese sea, es el de acuerdo, problema. Yo admito que vivo en una sociedad capitalista en que la economía tiene Bueno, es un pero motor. pues no puede pero- existir pero otra no- cosa que no sea el capitalismo, Jesús. Lo, O sea, lo puedo modular, Claro. evidentemente. Y por ejemplo, los que defendemos que hay una cosa que se llama servicios públicos que tienen Exacto. su sentido y su justificación, pues no estamos en contra de la libre empresa, ni estamos en contra de que la gente haga dinero. Creemos que tiene que haber mecanismos públicos de todos para equilibrar un sistema que no siempre hace bondades, que a veces hace maldades. Pero esta obsesión por el crecimiento, por el rendimiento, o sea, es decir, sí, que hipoteque valores, Es que- principios, el y- tiempo, el hacer las y nos- cosas y bien. nos hipoteca la vida. No, la vida entera, la es decir, vida. Vamos a ver, tú no tienes por qué, tú tienes que exigir a tus hijos que sean felices. Tienes el derecho a exigirles que sean felices. Mira, tienes que ser feliz porque has nacido en una sociedad decente, donde aquí no maltratamos a las mujeres, donde aquí hay nivel de calidad de vida, entonces tienes derecho a ser feliz. Entonces tienes que decirles, te obligo a que seas feliz. Parece un poco duro, te obligas. Ahora bien, lo que no me puedes decir es, te obligo a que seas rico, No, o te claro. obligo a que a la economía, a que ganes muchísimo dinero. No. O sea, tú define tu proyecto de vida y no te escaquees. Tienes que ser feliz. Claro. Pero lo que no podemos es trasladar a la sociedad el que aquí el único triunfador es el que gana pasta. No, claro, pero es que mira, yo de las dos cosas que me parece que tienen en esa transición que hay que tocar, porque también me da la sensación de que con esa prisa de esa transición estamos poniendo parches, en lugar de realmente decir cuál es la esencia del problema. Y la esencia del problema es un sistema en sí mismo que hace aguas, y es un sistema caduco, porque es un sistema que viene del siglo XIX. Para mí la economía y la educación son dos de los pilares más importantes que hay que tocar. Y ahí no se atreve nadie a aventar la bicha, porque son dos temas que son políticas de Estado, bueno, a nivel país, pero a nivel de mundo. No solamente nos toca, es que además convertimos en ídolos a personajes locos que dicen que hay que ir a la libertad absoluta y a que no exista el Estado y que si Bueno, usted claro, el ti- individualismo. y que si usted tiene un cáncer, ¿qué le voy a hacer, chaval? No, claro, pues búsquese la vida, ¿no? No, pero es que Y somos que- un ser social y si el ser que humano ha llegado donde y es que porque si somos tiene que dormir en la calle es porque seres usted sociales. es un desgraciado y no soy capaz de trabajar y que le den. Pues mira, yo dentro de lo que es la divulgación, una de mis obsesiones es que siempre que hablo de naturaleza, de cambio climático, de conservación, de cualquier tema de estos, para mí, con el ejemplo que ya me dio mi padre, es el humanismo. O sea, es el vincular todo ello no a algo fuera de nosotros o ajeno a nosotros, sino que es que nosotros somos naturaleza. Con lo cual, el tener un entorno sano es algo que además hay cada vez más estudios que te hablan de que una naturaleza sana no solamente disminuye las zoonosis, como ha sido pues, la pandemia y otro tipo de cosas, sino que te transmite ese equilibrio también, porque estar en la naturaleza, en el mundo neurótico de las ciudades en las que vivimos, pues al final los problemas, ya sabes, psicológicos y emocionales van al alza y con los jóvenes ya ni te cuento, ¿no? O sea que la desnaturalización del ser humano es un problema también para el propio ser humano, para nosotros. Entonces ahí es donde yo creo que ¿cómo divulgaría el medio rural? Pues para mí el medio rural tiene una serie de valores de los que carece profundamente el mundo urbanita y que además es una de las razones por las que a nivel global nuestra especie está en crisis. Yo creo que sufrimos de una profunda crisis existencial que en el fondo es la raíz de muchos de los
de los problemas que vemos de forma sistémica, pues en economía, en cambio climático, en tal, pero eso está muy relacionado con ese sentido de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy yo aquí? Que eso tiene que ver con la felicidad que tú has dicho, el cómo la educación, cómo se nos cría, qué tipo de valores, ese sentido de ¿y para qué? Porque todo va tan rápido y es acumular, pero acumular luego ¿para qué? Porque siempre habrá alguien que tenga más que yo, porque luego además cuando llegas allí te das cuenta de que en el fondo sigues teniendo un vacío e incluso un más profundo vacío. Entonces para mí el medio rural tiene tantos valores humanistas y medioambientales, relacionados con la salud, relacionados con el crecimiento personal, relacionados con los alimentos, porque uno de los problemas también de esa globalización y del problema de los combustibles fósiles es que ahora, claro, se produce todo a tomar por saco. Y con el pico del petróleo y con el encarecimiento de muchos de los alimentos, con toda la cadena, ¿no?, de cómo llegan hasta aquí para que los podamos consumir, pues parte de esa seguridad de Estado también a nivel país va a pasar por la producción primaria y va a pasar por asegurar... Bueno, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Efectivamente. O cuando un barquito de nada se atasca en el canal de Suez y todo se pone patas arriba, ¿no? Exacto. No era un barquito de nada, pero bueno. Exacto, o sea que como política de Estado es muy importante cuidar y valorar lo que tenemos en el medio rural. Es que son tantas facetas me preocupa, tan fíjate, importantes. Fíjate, hace 2 o 3 años, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población humana vivía en ciudades. Sí. Y esto parece que es una curva que no tiene vuelta atrás y que llegará un momento en que la mayor parte de la población viva en ciudades. Bien, a mí me preocupa mucho la pérdida de la memoria. Es decir, bueno, yo nací en una ciudad, pero la memoria que tengo es absolutamente rural, mis hijos menos, y me imagino que mis nietos, si los tengo algún día, menos todavía. A mí ese desenganche me preocupa mucho. No, a mí también mucho. Me preocupa mucho, porque una de las preguntas tontas que uno se hace es, ¿yo de dónde vengo? Claro, claro. O sea, ¿qué tengo detrás? Claro, claro. Esto que ahora se ha puesto de moda de mirarse a ver en la sangre, a ver si vienes de los caucásicos o tienes un porcentaje de sangre de no sé dónde. Al final es que somos parte de esto, ¿no? Hombre, claro. Entonces, claro, si nos desenganchamos y si al final vivimos en unas ciudades que son exactamente iguales, si estás en Pekín, que si estás en México, que si estás en Tombuctú, con los mismos carteles, con las mismas comida, multinacionales, con la misma comida, yo no sé si eso es bueno. Yo creo que no. Yo creo que eso es malo. Sí. Bueno, es una frase hecha. Creo que es malo. Sí. Y creo que ese sentimiento de felicidad tiene que estar agarrado a saber quién eres. Totalmente. Y a saber de dónde vienes. Pero es que el ser humano necesita anclajes. Y saber dónde te identificas. Claro. Y eso nos lo da el no desvincularnos de lo que nos rodea. Exacto. Es decir, vamos a ver, los castellanos somos como somos, porque vivimos en un sitio que está a 1000 metros de altura, que es absolutamente extremo, duro en invierno, torrado en verano, pero tenemos una forja cosa, carácter. Sí, pero además el horizonte está lejos y por eso miramos lejos. Eso Entonces es. somos gente muy ruda, muy seria, muy rigurosa, pero con mucha perspectiva. Exacto. Y esto nos lo ha dado esto. Exacto. Exactamente esto que nos rodea. Exacto. Y sin embargo, pues si fuera en Francia, que están en unas planicies verdes, llenas de arbolitos, y que les ha hecho cómodos, felices y bon vivant, son distintos. Claro. Dices, joder, qué diferente es un tío de Segovia, de Soria, que un tío de Burdeos. Claro. Hay que meterse a 1000 metros de altura. O un tío de Almería con un tío de Galicia. Entonces, eso no lo podemos olvidar. Porque eso forma... O sea, yo pienso a través del alambique, de la cultura de 500 generaciones que están aquí. Hombre, claro, por supuesto. Yo no lo puedo olvidar. Entonces, por desprendernos de eso es dejar de existir. Claro, pero es lo que tú has dicho antes de la felicidad. O sea, es que la felicidad debería de ser una obligación, porque es un milagro que estemos aquí, Jesús. Y una parte de esa felicidad es reencontrarte con lo que eres. Eso es. Y reconocerte como lo que eres. O sea, yo me entiendo. Yo llego aquí, me miro y me entiendo. Digo, claro, ¿cómo no voy a ser como soy? Joder, si es que vengo de aquí. Claro, te ves reflejado en el paisaje, Entonces, claro. eso es muy importante, porque así nos podemos explicar, porque así podemos existir y porque así podemos crecer. No, por supuesto, y coger impulso para afrontar las crisis con las que estamos teniendo que lidiar, porque al final esos anclajes te dan fuerza y te dan perspectiva. La conservación del patrimonio rural, la conservación de la cultura, la conservación de los modos de vida, la gente no lo hacemos simplemente para la gente que vive aquí o que queremos que viva, no. Lo hacemos para que dentro de 200 años los que estén aquí sepan lo que son. Exacto. Porque al final lo que somos es la única razón que nos queda
para entender que existieron nuestros padres. Claro, claro, O sea, claro. yo soy el único resultado de 500 generaciones que venían detrás y no tengo que estar a la altura de ese reto porque me han moldeado. Entonces, pretender que seamos unos seres asépticos, puros, aislados, independientes, es absurdo. No, pero es Jesús, absurdo. que está cada día más probado que absurdo. eso genera muchísimos problemas en Y- niños, desde alergias, problemas Y autoinmunes, entonces, o sea, en todos los sentidos. ¿tiene sentido que no miremos hacia acá? ¿Tiene sentido que no luchemos para que el territorio se conserve, para que la gente se mantenga, para que arriba en las lomas siga habiendo ganado, para que abajo en el valle siga habiendo buitres, para que el Alimoche siga estando encima del cielo? Tiene todo el sentido que peleemos por ello. Claro, pero esto, una vez más, y ya para acabar, Jesús, reivindico una vez más la importancia de la divulgación, porque si la gente de las ciudades percibe que la razón de conservar una raza autóctona, un pueblo, una cultura, un paisaje, es porque es pintoresco, y dicen, y yo no entiendo por qué a un agricultor le dan dinero con las ayudas de la PAC si a un empresario no se lo dan, es que se tiene que diferenciar, es que hay una serie de temas que son identitarios, Claro. que nos hacen más resilientes, Claro. que son nuestra alimentación, o sea, que forman parte de nuestro presente, de nuestro pasado Que y yo de no nuestro quiero futuro. estar colgado de la cuerda de algo que no controlo. Claro, Yo no quiero depender de una alimentación que no sé de dónde viene, yo no quiero depender de una cultura que no conozco, yo no quiero que si un día se me rompe la máquina de afeitar, que yo no me afeito por cierto, no saber cómo se afeita una persona. Claro, O sea, claro, yo quiero saber cuando bebo una botella de vino qué es ese seso claro, y entenderlo. claro. Y Pues darle eso, sentido. eso hay que contarlo mucho más a la gente de Pues, las ciudades. probablemente. Porque no solamente para que aprecien lo que tienen, sino para que se empiecen a apreciar más a sí Pero- mismos. pero- Hay una gran, de verdad, Jesús, no sabes hasta qué punto hay un hambre en el mundo urbano de sentido, Pues, y de entonces, sentido a ¿por- sus ¿Y vidas. por qué no lo hacemos? Pues vamos a hacerlo. Vamos a empezar a pensar cómo lo hacemos. Pues habrá que pensarlo. Pues venga, a por Venga, ello. A por ello. Baby, can't you hear my call?